Chiclayo es conocida como la tierra del Papa León XIV, pero siempre repetimos lo mismo y estamos diciendo que a nuestra ciudad le falta desarrollarse. Si pensamos en obras representativas, encontramos el Paseo de las Musas, el Parque Infantil, pero son obras que datan desde hace muchos años. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Acaso las autoridades ya no hicieron más obras? Bueno, por eso hoy en el podcast Hugo Daniel para Todos vamos a conversar con don Arturo Castillo Chirinos, el último alcalde de Chiclayo que hizo precisamente estas obras tan representativas, en una conversa que no te puedes perder. Conversa, ríe y pásala bien. Historias para todos con Hugo Daniel. Anécdotas que te llegan con un estilo sin igual. No te pierdas nada. Un podcast fenomenal. Conversa, ríe y pásala bien con Hugo Daniel, que te lo cuenten. Historias para ti, para mí, para todos, así es. Dale play, que te encanta esta vez. Este podcast llega gracias a Academia de Karate Kiritsu Chikara, Centro de Altos Estudios CIEXI, Hotel Descanso del Inca. Y yo dije, el paseo, la zona donde hoy día es el Paseo de las Musas, podría haber servido para hacer un homenaje a los héroes de Angamos. Claro. Y yo invité a los altos mandos de la Marina de Guerra para que vinieran a escuchar una exposición de nuestra parte y ellos puedan apoyar la ejecución de la obra. Nunca vinieron. Tuve la oportunidad de visitar en Francia el Palacio de Versalles. Aprovechando esa oportunidad, se me ocurrió que acá podríamos hacer el Paseo de las Musas. Dios me ha iluminado porque para hacer obras en un país como el nuestro y en municipios que estaban quebrados absolutamente, cuando yo llegué no había un solo centavo en las arcas municipales. Instauramos en la municipalidad de Chiclayo 3 turnos de trabajo. Entonces hay unos que entraban en la madrugada a trabajar y eso provocó que yo saliera de madrugada a dar mis vueltas por las obras y a ver si los trabajadores estaban cumpliendo con las tareas que se les había encomendado. Bueno, el más difícil momento ha sido cuando el gobierno de Alan García, aliado con el Jurado Nacional de Elecciones, declararon mi vacancia cuando yo había logrado conseguir el más gigantesco logro de la historia para Chiclayo. El problema es que eso provocó que me dé este infarto coronario y me tuvieron que operar de emergencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos con don Arturo Castillo Chirinos en nuestro primer episodio de Hugo Daniel, el podcast. ¿Cómo está, don Arturo? ¿Qué tal? Un placer saludarlo. Muchas gracias, amigo Hugo Daniel. Atento para agradecer su entrevista y tratar los temas que ustedes crean como el... Y en un lugar tan agradable como es el Paseo de las Musas, que precisamente se hizo en su gestión, ¿no? Es una de las obras que ha quedado para la ciudad de Chiclayo. ¿Qué recuerdos le trae volver aquí al Paseo de las Musas? Bueno, esta es una de las obras emblemáticas que tuve el privilegio de poder realizar en mis 3 administraciones como alcalde y que se interrumpieron lamentablemente por la insanía de los adversarios políticos que desde el más alto nivel del gobierno decidieron arruinarme la vida y sacarme de la alcaldía cuando yo estaba ejecutando obras como esta, que son grandiosas, espectaculares y que encima de todo no le costaron al Estado. O sea, estas obras las financiamos por mano propia con los tributos de los chicayenos y algunos aportes para otro tipo de obras de países grandes como Alemania y Francia. Por eso es que los embajadores de Alemania y Francia, cuando íbamos a inaugurar el Paseo de las Musas, fueron invitados, porque en esa placa recordatoria de la inauguración de esta obra se hacía mención
al aporte financiero para obras de agua potable y alcantarillado de los países de Alemania y Francia. Ahora, muchas personas se preguntan por qué Chiclayo tiene un paseo Las Musas. ¿En qué se inspiró Arturo Castillo para ello? ¿Qué lo motivó? Bueno, en primer lugar, esta área de terrenos que era un botadero de basura, una zona inundada de aguas servidas y de cueva de reptiles y ratas y de todo, decidimos eliminarla para siempre, y para eso yo pensé, inspirado en uno de los viajes que hice a Venezuela, en la época de Carlos Andrés Pérez, me parece, y vi que había un mausoleo a los héroes propios de Venezuela, inmenso. Y yo dije, el paseo, la zona donde hoy día es el Paseo de las Musas, podría haber servido para hacer un homenaje a los héroes de Angamos. Claro. Y yo invité a los altos mandos de la Marina de Guerra para que vinieran a escuchar una exposición de nuestra parte y ellos puedan apoyar la ejecución de la obra y aprobarla primero. Entonces ellos pusieron en cuestión que iban a decir los piuranos, que en Chiclayo se le estaba haciendo un monumento grandioso a Miguel Grau cuando él era piurano. Entonces me incomodó un poco esa postura y les entregué el anteproyecto, para que lo lleven, lo evalúen, lo analicen, y si estaban de acuerdo, volvieran a visitarme para poder ver cuándo lo podíamos empezar a ejecutar. Nunca vinieron. Entonces, en el viaje que hice a Europa, a España, a Alemania, a Francia, tuve la oportunidad de visitar en Francia el Palacio de Versalles, entre otras grandiosas obras de la época de la Edad Media que habían y que supervivían a los tiempos en esos países. Entonces, aprovechando esa oportunidad, se me ocurrió que acá podríamos hacer el Paseo de las Musas, porque el terreno era apropiado para una obra semejante. Y desde Francia empecé a comunicarme con los técnicos de la municipalidad para decirles que yo había tomado la decisión de ejecutar acá el proyecto de las Musas, y que vayan adelantando. Les fui enviando fotografías para que se inspiren, como esa foto de la madre que está ahí en una base de mármol de Carrara. Ese es mármol de Carrara, por eso es que duran las obras. Entonces Dios me ha iluminado, porque para hacer obras en un país como el nuestro y en municipios que estaban quebrados absolutamente, cuando yo llegué no había un solo centavo en las arcas municipales. Claro. Y con ayuda de terceros empecé a gestionar por aquí, por allá, y a empezar a hacer algunas obras. Claro, ahora en ese tiempo también habían muchos detractores, había gente también en la municipalidad que de repente no estaban acostumbrados al ritmo de trabajo que usted seguía. Y cuenta la leyenda de que Arturo Castillo llegaba a veces de madrugada a supervisar los trabajos. ¿Es cierto eso? ¿Qué recuerdo de ese momento? Por supuesto que sí, es cierto, porque nosotros por primera vez en la historia del Perú instauramos en la municipalidad de Chiclayo 3 turnos de trabajo, de 8 horas cada turno. Entonces hay unos que entraban en la madrugada a trabajar y salían al siguiente día. Y eso provocó que yo saliera de madrugada a dar mis vueltas por las obras y a ver si los trabajadores estaban cumpliendo con las tareas que se les había encomendado. Por ejemplo, una de las primeras tareas que yo realicé fue erradicar las montañas de basura que habían en el interior del norte y en el interior a la entrada del sur, de Lima y de Piura. A Chiclayo eran muladares de basura gigantescos.
y empezamos a trabajar 3 turnos para erradicar esos basurales inmensos. Ahora, era un alcalde 24/7 usted, porque salía de madrugada también. Así es. Y en casa, ¿cómo veían eso? Bueno, y se acostumbraron. Tengo una esposa realmente extraordinaria también, con la que tengo casado ya 55 años. Es un ejemplo. Así es, y hasta ahora está conmigo. Nos hemos quedado solos, como dice la canción, viejos nos hemos quedado solos, porque ya todos mis hijos son casados, 2 viven fuera del país, uno en Lima y la última acá en Chiclayo, pero ya tenemos nietas universitarias, profesionales. Cuéntanos un poco acerca de los orígenes de Arturo Castillo. ¿Dónde nace? ¿Dónde crece? ¿Qué motivaciones tuvo? Bueno, yo nací aquí por el Parque Obrero y por eso una de las primeras obras que hice fue el ensanchamiento de la prolongación Pedro Ruiz y erradicar el monumento al obrero que había para erigirlo en un lugar más y que deje libre la calle. ¿Hijo de padres chiclayanos? Bueno, mi madre es de Batangrande, Ya. ¿no? De Reñafe. Claro. Y mi padre es de acá de Lambayeque. Y mi padre compró terrenos en un distrito de Tacora y desarrolló su planta de... ¿Vivió en Pacora usted también? No, No. yo nunca viví allá porque mi madre se separó antes de que yo naciera, Ok. ¿no? Y por eso nunca viví en Tacora. Y donde sí tuve la oportunidad de vivir fue en Tucumán, ¿no? Ah, ok. ¿Por qué? Porque una hermana mayor mía se casó con un ciudadano árabe que era inversionista, vino y se compró unas tierras en Tucumán. No me acuerdo el nombre del centro poblado, ya tantos años que han pasado, pero estuve ahí 2-3 años y luego volví a Chiclayo a empezar a estudiar mi transición en el colegio de Sergio Bermejo Quiroga, justo en el colegio que quedaba antes de voltear a la Nestlé en la avenida Bolognesi. Y en la Nestlé donde usted trabajó, ¿no? Y donde yo finalmente trabajé. Pero cuando ya tenía que ir a 4º año de primaria, logré que mi madre me inscriba porque yo lo pedí, en el Colegio San José para poder hacer mi traslado del Colegio Sergio Bermejo al Colegio San José, donde estudié desde 4º año de primaria hasta 5º año de primaria y de media. Y justo acabo de ser objeto de un reconocimiento extraordinario del colegio que me declara el mejor alcalde de la historia de Chiclayo. ¿Cómo era Arturo Castillo en el colegio, en el San José? Un líder, desde que estaba en transición en primaria, ya estaba asumiendo posiciones de liderazgo porque en esa época los profesores acostumbraban el dictado. Entonces me escogieron a mí porque ser el más destacado del aula para que yo dictara la clase a mis compañeros de estudio. Así Y los profesores estaban conversando, mirando si hacía bien mi trabajo. O sea, tenía también algo de docente también. Sí. Bueno, logré que el liderazgo que ya tenía desde chiquillo me pudiera haber servido para ser escogido en tal forma. Por eso cuando yo llego al San José, fui brigadier de aula, fui policía escolar, fui y terminé siendo escolta del colegio. Qué bueno, ¿no? Y casi tengo la suerte de ser designado como brigadier general, sino que me ganó un compañero de aula que hasta ahora lo reconocemos, pero yo llegué a ser escolta, abanderado del escolta del Colegio San José durante mi 4º y 5º año de media. ¿Qué momento difícil le ha tocado vivir a Arturo Castillo en este periplo de la vida? Bueno, el más difícil momento ha sido cuando el gobierno de Alan García, aliado con el Jurado Nacional de Elecciones, declararon mi vacancia cuando yo había logrado conseguir el más gigantesco logro de la historia para Chiclayo. O sea, eso fue
Después de haber estado en el Congreso de la República, vuelvo nuevamente a la fuerza, contra la voluntad de mi partido Acción Popular, a volver a postular a la alcaldía, porque ellos querían que yo siga en el Congreso. Yo dije, el Congreso nunca más, por la experiencia que había vivido con Alberto Fujimori, ¿no? Claro. Entonces, y regreso a la alcaldía cuando Alan García regresa a hacer su segundo gobierno. Y ahí fue mi última experiencia, porque pese a haber conseguido que las Naciones Unidas, el primer caso en la historia del Perú, que un alcalde provincial celebraba un acuerdo con Naciones Unidas con participación del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo para que maneje los fondos, porque yo lo que quería era que ayuda financiera, pero sin que pase un solo centavo por las arcas municipales, y que los mismos que financiaban las obras manejen los recursos. Y eso lo logré primero con Alemania y Francia, cuando vinieron a desarrollar el proyecto de agua potable y alcantarillado y tratamiento de agua servida más grande de la historia. Pero es una historia larga. Obviamente. Ahora, ¿no? El tema que me comenta de ese momento difícil que le tocó vivir trajo repercusiones, ¿no? Me refiero a que Alan García urdió mi vacancia, aliado con Barrueto Sánchez, que había llegado, era mi teniente alcalde, y se alió con Alan García para sacarme de la alcaldía y él asumir el cargo de alcalde. ¿Y eso le trajo consecuencias de salud también a usted? Y me trajo consecuencias de salud, indudablemente, porque tuve un riesgo de infarto coronario. ¿Lo operaron del corazón? Y tuvieron que operarme de emergencia en el Hospital Almenara de Lima. No, en el hospital que está en la avenida Bancay, ¿cómo se llama? Ya, bueno, ¿y ha vuelto a tener contacto con Barrueto en este caso o ya no? Nunca más. Así que el problema es que eso provocó que me dé este infarto coronario y me tuvieron que operar de emergencia. Al final de cuentas salí bien librado de la operación, pero ya eso tiene 15 años. ¿Cuál es la historia del incendio de la municipalidad? Bueno, fue parte de la patraña política de la que fui víctima. ¿Cómo se entera usted de eso? Porque cuando yo le gano al gobierno en todas las instancias que me repongan en mi cargo de alcalde, el Tribunal Constitucional inclusive, que era en esa época dirigido por un ciudadano aprista, un magistrado aprista, él vio que las cosas eran tan contundentemente claras que se vio precisado a dictar una sentencia a mi favor y ordenó al jurado, al Poder Judicial, para que me repongan con auxilio de la fuerza pública en mi cargo. El Poder Judicial coordina con la policía y el día que me iban a reponer habían ingresado elementos de mal vivir a la azotea del Palacio Municipal con pertrechos incendiarios. Y lamentablemente, tengo que decirlo, el jefe de la policía se hizo de la vista gorda y a pesar de mi insistencia para que vayan a verificar esto, hicieron el simulacro de hacerlo y volvieron a animarme a que yo asuma el cargo con la seguridad de que todo estaba asegurado, que no había problema. Vengo a la municipalidad, me repone el Poder Judicial en mi cargo y en represalia de eso prenden fuego a los archivos, precisamente a los archivos, para desaparecer las pruebas, porque sabían que si yo llegaba a la alcaldía iba a volver a repetir mi mano dura para corregir estos atropellos, estos latrocindios. Y ahí se produjo el incendio. Y Alan García aprovechó esa coyuntura para, contradiciendo el mandato judicial, volver a declarar vacancia
el cargo del alcalde, en mi caso, y ordenó a las fuerzas públicas para que se ponga en mi lugar a Guillermo Vaca Aguinaga, que era un militante aprista en la alcaldía. Ese Y ahí día- me sacaron y ya lo demás fue... Claro, historia conocida. Concretamente muy difícil. ese día del incendio, ¿cómo usted se entera de que el palacio se estaba incendiando? ¿Dónde estaba usted? Yo estaba asumiendo recién el cargo, recién me estaban declarando repuesto en mi cargo ¿Estaba usted en el palacio? en Palacio Municipal, O sea, el palacio comienza a incendiarse con usted dentro. conmigo adentro. Así es. ¿Y quién le avisa? Porque como fue en la azotea, para que haya bajado las llamas a la parte inferior, tuvo un largo periodo, ¿no? Porque fue propagándose el incendio y bomberos no habían. Parece que todo estaba de tal forma manipulado que después hasta el propio jefe de aquella época de los bomberos declaró en mi contra, ¿no? Así que Usted estaba en su oficina en ese momento. yo estaba en la oficina, pero tuve que evacuar. Tan pronto vi que estaba produciendo... Y no había respuesta de nadie. Y no había reacción de los bomberos ni de nadie. ¿Chiclayo está atrasado 30 años? Bueno, desde que yo dejé la alcaldía hace 15 años, 16 años. Desde aquella época no ha vuelto a haber un alcalde con voluntad, con ganas y con honradez sobre todo. Porque fue en la época de Roberto Torres González que el gobierno empieza recién a desembolsar grandes fondos para ejecución de obras públicas, municipales. Y ahí fue donde este personaje de Roberto Torres se apropió del dinero que venía de Lima y en lugar de hacer obras lo llevaba a su bolsillo. ¿Qué opinión le merece la gestión de Janet Cubas? Bueno, es una consecuencia son 15, 16 años que yo dejé la alcaldía. Y desde aquella época se ha venido profundizando esa práctica, podría llamar hasta delictiva, de abandonar a su suerte a Chiclayo. Y los alcaldes, lejos de continuar con el diseño de obra que yo había dejado como herencia prácticamente, hicieron todo lo contrario y las obras que yo dejé con pequeños saldos para terminarlas están hasta ahora abandonados, como es el Paseo Carváez, por ejemplo, el Paseo Cristo Redentor, que es una obra monumental y majestuosa que está en el pueblo joven Cruz de la Esperanza. Cruz de la Esperanza. Cruz de la Sí. Esperanza. Voy a hacerle mención de algunos personajes políticos que hasta ahora están vigentes y que de repente, bueno, hablamos un poquito de Janet Cubas, pero hay algunos que todavía están en la esfera política, como el caso, por ejemplo, de Edwin Vázquez. ¿Qué opinión tiene de él? Bueno, me parece que Edwin sí ha seguido la escuela que yo establecí como manera de gobernar, porque él está siguiendo un poco la misma trayectoria que yo puse de manifiesto desde que asumí el cargo, y con ese criterio él le está yendo, me parece bien, ¿no? Miguel Ángel Bartra. Prefiero no opinar ni recordar, es una tragedia. ¿Tanto así? Así es, porque él fue vacado por conducta sinuosa. Javier Velázquez Quesquén. Lamentablemente tuve la oportunidad de ser congresista con él y cuando a mí me sacan de la alcaldía de esa forma tan criminal, arbitraria, él era ministro de Estado del gobierno de Alan García y no optó por mover un dedo para evitar que eso suceda. Por eso me sorprende que ahora algunos medios periodísticos me estén preguntando qué opino sobre la buena opinión que, valga la redundancia, que Velázquez Quesquén tiene sobre mi gestión. Yo creo que no tiene autoridad para opinar sobre mi gestión porque él fue parte de la arbitraria conducta de su gobierno aprista de sacarme de la alcaldía
sin ningún motivo. ¿Qué marcó la vida de Arturo Castillo para ser un personaje en la política, líder, y ser también muy frontal? Bueno, como repito, yo inicio en el colegio, en las aulas. Pero me refiero a la formación familiar, quizás. Pero, bueno, más que eso yo diría que fue el área de desempeño de mi primer trabajo que tuve en la Nestlé. En la Nestlé había una mano muy drástica para corregir la idoneidad y la buena conducta de los trabajadores. Ahí, el primero que sorprendían apropiándose de un producto de la empresa era despedido automáticamente. Entonces, eso fue para mí una gran escuela, porque ahí se trabajaba también día y noche, y yo fui parte de esa experiencia, trabajar día y noche y ver cómo se ejecutaban las obras de construcción civil en la Nestlé. Por ser una empresa que sostenía un ritmo de trabajo tan drástico, los pavimentos tenían que ser igualmente recios. Obviamente. Y ahí fue donde yo aprendí a hacer ese tipo de trabajo. Don Arturo, y para eso se necesitaba poner mano dura, si no, no había otra forma de lograrlo. Don Arturo, tengo dos sobres aquí, un rojo y un azul. ¿Qué color? Tienen preguntas adentro, ya las últimas de esta entrevista. ¿Por cuál sobre se inclina para poder hacer las preguntas? Por el azul. Por el azul. Vamos a ir con las preguntas entonces que están en el sobre azul para poder hacerlas. Y porque el color de Chiclayo es el celeste. El celeste, va por ahí, ¿no? En la tonalidad. ¿Cómo le gustaría que los chiclayanos lo recuerden dentro de unos 20 años? Como hasta ahora está sucediendo, como un modesto colaborador. ¿Qué consejo le daría al joven que sueña con ser alcalde de la ciudad? Que tiene que decidirse a implementar una línea de conducta, cosa que no es fácil ahora por la diseminación de trabajadores que hay en la municipalidad, pero la única forma de poder establecer el orden, la responsabilidad y las buenas prácticas laborales es mano dura. Si pudiera regalarle una obra soñada a Chiclayo, sin límite de presupuesto, ¿cuál sería? Ejecutar el proyecto Chiclayo Ciudad Sostenible, que se interrumpió por la infamia de los enemigos políticos, porque ahí teníamos asegurado convertir a Chiclayo en piloto de ciudades sostenibles para América Latina. Por eso mi tercer mandato le impongo mi denominación, la denominación de Chiclayo Ciudad Sostenible. Y sobre esas bases y con la información que me enviaron de Naciones Unidas, yo desarrollé el proyecto de plan de gobierno para mi tercer mandato. Muy bien, Arturo. La verdad, un placer conversar con usted. Hemos recogido muchas anécdotas, muchas experiencias. Y bueno, lo dejamos simplemente para que pueda dar un mensaje final o algo que quizá no le habíamos preguntado. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ha sido una entrevista muy elegante, diría yo. Y al menos hay gente que reconoce, como ustedes, hasta hoy día, que estas obras majestuosas que se hicieron y que tenían proyecciones mucho más allá de lo que se logró, sigan recuperando su vigencia y que se pueda encontrar al final un gobernante que tenga la capacidad, la voluntad y el tesón de recuperar el prestigio y la trayectoria de este pueblo de Chiclayo, que está en unas condiciones realmente deplorables. Le agradezco mucho, don Arturo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a todos los amigos que nos ven. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Nos reencontraremos en una nueva oportunidad, siempre en Hugo Daniel, el podcast para todos. Nos vemos. Este podcast llega gracias a Academia de Karate Kiritsu Chikara, Centro de Altos Estudios CIEXI, Hotel Descanso del Inca. Conversa, ríe y pasa